Bueno, un segundo punto importante en este proceso de valorar y determinar si somos aptos o no a la cirugía capilar es en qué momento evolutivo estamos. Podemos estar en una fase muy inicial, en una fase intermedia o en una fase muy avanzada. Exactamente, por eso mismo es importante la consulta de valoración previa, ya sea telemática, aunque preferimos siempre presencial, ver y darle una categoría al tipo de alopecia, una medición al tipo de alopecia que tenemos, a la evolución del tipo de alopecia que tenemos, por ejemplo, utilizando la escala de Hamilton-Norwood. Perfecto. En estos casos, en la escala, el mínimo de la escala de Hamilton-Norwood es el NV1, que sería la Norwood 1, y la máxima es la 7, cuando ya tenemos una alopecia súper avanzada y que ya es más complicada de... Si aquí se trata con un sistema numérico de decirnos si estamos en una fase muy inicial, que ha ido avanzando o que ya está muy progresiva. Vamos del 1 al 7. Exactamente. En los primeros casos, cuando se debería ir a consulta con un especialista, en la Norwood 1 o 2, normalmente no es aconsejable realizar una cirugía porque la alopecia está recién iniciada, no está muy avanzada, y lo ideal en este caso sería afrontar este tipo de alopecia con un tratamiento médico. Un tratamiento médico que es efectivo, nos va a hacer engrosar ese pelito y la densidad, cobertura que hemos visto que hemos perdido se recupera. Y el proceso de empeoramiento o de progresión de la alopecia se frena, se frena y mejora. No solamente que se frena y se estabiliza. En algunos casos el paciente puede empujar o insistir en el implante capilar. Sí, muchas veces. ¿Qué debemos saber? Yo aquí haría un inciso importante en cuanto a la zona donde se implanta. Necesitamos poder implantar en una zona que esté lo suficientemente despoblada, porque los folículos se nutren de ese aporte sanguíneo que existe en el subsuelo del cuero cabelludo. Si todavía hay un número importante de folículos que sobreviven en esa zona o que están simplemente debilitándose pero que nunca han dejado de estar, y forzamos e implantamos en esa zona, la sobrecargamos, ese aporte sanguíneo ya no es suficiente para todos y podemos hacer que el pelo nativo sufra y se dañe, con lo cual hay que medir. Se puede perder pelo nativo e incluso que no nazca el pelo implantado, entonces sería peor el remedio que la enfermedad. También hay que tener en cuenta que al momento de hacer las incisiones donde se implanta el folículo durante la cirugía, ese tipo de incisiones pueden también, si están muy juntos, hay una buena densidad de pelo natural nativo, pueden dañar a ese pelo. Comprometemos ese sustrato del que se alimenta. No hay comidita para todos. No para todos. Entonces, en estas fases iniciales tenemos que explicarle al paciente que el tratamiento va a ser efectivo y la cirugía no está indicada. En unos grados intermedios, 3, 4, 5, la cirugía es el remedio. Exactamente, porque con la cirugía, con el tratamiento médico podríamos recuperar, sí, un poco de ese pelito afinado, miniaturizado que tiene el paciente, pero donde no hay, no va a crecer pelo. Entonces, ahí es donde entra la cirugía de trasplante capilar. Perfecto, y ya nos vamos a un grado bastante más avanzado, un 6-7, donde nos encontramos incluso zonas receptoras
más grandes que las donantes. Vamos a explicar estos conceptos. La zona receptora es donde se implanta la zona que recibe el nuevo pelo que se extrae de la zona donante, que sería la zona segura, donde normalmente no está afectada por la alopecia, iba a decir por la DHT, que mucha gente me entenderá. Sí, en definitiva hay un agente agresor, que es el andrógeno. El andrógeno hace que las hormonas masculinas circulen en el organismo más como de hidrotestosterona que como testosterona. Exactamente. Y esta es la que ralentiza y afecta al folículo. Y normalmente no afecta todo lo que es la zona occipital y parietal. Sí, para entendernos, la zona trasera de la cabeza, de coronilla a nuca, y laterales hasta el pabellón auricular, aquí estos folículos tienen una supervivencia diferente en cuanto que su genética hace que no se sientan afectados por esta hormona de hidrotestosterona, ¿no? Y de eso dependemos para obtener un buen resultado capilar. Dependemos de que esa zona nos pueda dar un número suficiente de unidades foliculares para poder implantar en la zona receptora y poder cubrir el cuero cabelludo. Esto es quizás lo más importante y lo que hemos dejado para el punto 3, la zona donante. Exactamente. Pero ahora lo que estamos hablando es de la progresión. Si tenemos una zona receptora que tenemos que repoblar más amplia que la donante, que es la que nos tiene que dar, cuestión de matemática, no nos salen los números. No salen los números y no se podría hacer. La cirugía no se puede hacer. En muchos casos se puede utilizar vello facial, por ejemplo de barba, debajo de aquí de la barba o de otras partes del cuerpo, pero no nos podemos centrar solamente en ese vello facial. En la mayoría de los casos no se puede hacer una cirugía en una alopecia que esté muy avanzada. Sería ofrecer al paciente alternativas de repoblar algunas zonas puntuales, haciendo un mix de zona donante y body hair, en este caso, pelo del cuerpo. O hay otras alternativas como la micropigmentación, prótesis capilares. Hay muchas alternativas, sí, pero normalmente el trasplante capilar no se aconseja en estos casos.